Hace apenas un año, justamente en este mismo foro, hablábamos de la necesidad de buscar nuevos líderes capaces de ver nuestros viejos problemas con ojos frescos y de proponer soluciones innovadoras. Y no hay duda de que dentro de esos líderes está el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que nos acompaña hoy. Pero igualmente, pocos imaginaban que uno de los ponentes de esa jornada justamente era el entonces ministro de Economía, Emmanuel Macron, quien estaría destinado a convertirse en el presidente más joven de la historia de Francia. Su reciente victoria electoral generó una ola de entusiasmo, no solamente acerca del futuro de Francia, sino sobre todo acerca de las perspectivas de la globalización. Y como candidato defendió con lógica y con pasión la integración económica, el pluralismo democrático y las sociedades abiertas, en contraste con aquellos que preferían cerrar mercados y levantar muros. El mundo entonces va a necesitar más optimismo en esta nueva etapa de relaciones internacionales, signada por nuevos liderazgos y una realineación de intereses y de alianzas. Y es posible que el ejemplo del joven presidente Macron anime a muchos jóvenes alrededor del mundo a comprometerse con construir un mañana mejor, como lo tuiteaba él recientemente, to make our planet great again. Y no sería la primera vez en nuestra historia en que esto pasa. Basta recordar a Simón Bolívar cuando tenía apenas 30 años, se convirtió en el importante libertador de muchos de nuestros países de las Américas. Y en el siglo XX, la energía juvenil impulsó conquistas como el sufragio universal y el fin de las dictaduras. Y hoy, los jóvenes lideran las protestas por la probidad en muchos de nuestros países. Sin embargo, ese ímpetu no siempre se canalizó de manera positiva. Hace apenas casi 50 años, mientras que los estudiantes parisinos proclamaban que la playa estaba bajo el asfalto, miles de jóvenes latinoamericanos optaron por la lucha armada, convencidos de que esto produciría sociedades más justas. Y muchos de nuestros países sufrieron justamente conflictos armados, entre ellos Perú o Guatemala o Colombia, y especialmente los jefes de Estado que hoy nos acompañan, que pueden hablar mucho acerca de esto y que además honran este foro con su presencia. Hoy deben atender antiguas necesidades insatisfechas y crecientes expectativas de progreso y nuevos problemas que recién comienzan a asomar con el futuro del trabajo. Y como decía Ángel, aunque seguimos siendo un continente relativamente joven, ese bono demográfico se está agotando. Y para mediados de este siglo, nuestro perfil demográfico se va a parecer cada vez más al europeo. Y la aceleración del envejecimiento ya empieza a restarnos dinamismo. Es más, durante la década pasada, 2/3 del crecimiento per cápita se debió al aumento del empleo. Y según algunas de las proyecciones vigentes, algunas de las que hemos desarrollado con la OECD y el BID, esa contribución disminuirá durante esta década, reduciendo en consecuencia nuestra tasa de crecimiento potencial. Y si queremos crecer más, tenemos dos alternativas: o aumentamos la intensidad del capital, algo sin duda complicado en estos tiempos, o apostamos por nuestra productividad, que es la eterna asignatura pendiente de la gran parte de nuestras economías. Esa baja productividad que tenemos se explica por muchos motivos. Sin embargo, dado el tema de esta conferencia, quisiera concentrarme en aquellos aspectos que podemos hacer para que nuestros jóvenes puedan participar plenamente en la economía de este nuevo siglo. En nuestra región hay cerca de 114 millones de jóvenes
en las edades entre 15 y 24 años, de los cuales alrededor del 18%, como mencionaba Ángel, están desempleados. Y esa tasa solo se triplica el nivel de desempleo entre los adultos, sino que es la más alta registrada en más de una década. No son solo tan elevadas como las de algunos países europeos, pero no hay duda que compartimos las mismas preocupaciones sobre la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Y así como en los banlieues, al lado de París, hay muchos jóvenes que se sienten marginados, en nuestras favelas hay muchos jóvenes que tampoco ven una salida. Y los riesgos de las drogas y la violencia nunca están lejos. A esa preocupación hay que sumarle el potencial impacto de la robótica y la inteligencia artificial, aunque una lectura optimista de la historia nos sugeriría que las nuevas tecnologías generan más empleos que los que desplazan. Y así como en el pasado las fábricas absorbieron la mano de obra rural desocupada, el comercio electrónico está creando más puestos de trabajo en centros logísticos en los que se eliminan grandes tiendas. Además, las nuevas tecnologías suelen crear empleos mucho mejor remunerados para personas especializadas. La transición a la automatización y a la robotización está ocurriendo más lentamente en nuestra región que en países de ingresos altos, brindándonos así un periodo de gracia para prepararnos para los empleos del futuro. Ese es el próximo foco de nuestro gran estudio que estamos realizando en el BID acerca de estos temas del mercado laboral. En el pasado, nuestra región se esmeró en desarrollar sus recursos naturales, que nos permitieron sin duda hacernos un lugar en la economía mundial. Pero en el futuro, los países más exitosos serán aquellos que desarrollen mejor sus recursos humanos. Y en esa carrera partimos con grandes desventajas. Para poder competir en la economía del conocimiento, hace falta destrezas que nuestros sistemas educativos no logran proveer a gran escala. Y no es por falta de inversiones o de incentivos. Los gobiernos y las familias de nuestra región gastan tanto o más tiempo en educación que sus pares en otras regiones del mundo. Y la obtención de un título secundario o universitario aún rinde mucho más que en países ricos. El problema pasa más en cómo gastamos esos recursos y en los resultados que conseguimos. En muchos casos ni siquiera evaluamos bien lo que logran esas inversiones. Y si no medimos lo que hacemos, seguiremos desafortunadamente dando palos de ciego. Tal vez nunca lleguemos a ser como el caso de Singapur, que ofrece becas de capacitación a sus ciudadanos durante todo el ciclo de la vida de las personas. Pero nada nos impide para innovar en forma quizás más frugal. Y aquí la clave es empezar temprano. Una correcta estimulación en la primera infancia prepara a los niños para comportarse mejor y aprender más en la escuela. Y esa estimulación puede y debe estar a cargo de los padres. Hay varias experiencias piloto que demuestran que la capacitación de padres rinde buenos resultados. Y el desafío entonces es cómo llevarlas a gran escala. En la primaria tenemos que cerrar las brechas de desempeño entre nuestros jóvenes y los de otras regiones. Reducir el tamaño de las clases o extender las horas de clases cuesta dinero. Pero hay alternativas de bajo costo y alto impacto, como planificar las lecciones para que los educadores sean más efectivos o con programas de software que los alumnos puedan usar y seguir aprendiendo cuando no están en la escuela. En la secundaria, nuestro gran reto es aumentar la tasa de graduación y en la actualidad casi la mitad de los alumnos, como sabemos, abandonan sus estudios. Hay experiencias interesantes como la del programa colombiano Ser Pilo Paga, que incentivan a los alumnos a terminar la secundaria con la promesa de becas universitarias, o el programa del Perú Expande tu Mente, que motiva a los jóvenes a ejercitar el cerebro como un músculo. En la educación terciaria tenemos también un problema de oferta y de calidad. Podemos hacer más en materia de becas y préstamos estudiantiles, particularmente para alentar a más jóvenes a seguir carreras ligadas a las ciencias
a la tecnología, a la ingeniería y las matemáticas, donde todavía tenemos enormes brechas. Y una clave para cerrarlas es justamente conseguir, como se dijo aquí, que más mujeres opten por esas carreras. Y para lograrlo tenemos que darles más información acerca de las perspectivas de empleo y de ingresos en esos campos, así como mentoras que sirvan de modelo. Y desde luego tenemos que empezar ya mismo a preparar a nuestros jóvenes para esos empleos del mañana, como bien lo decía ese gran filósofo David Bowie: "Tomorrow belongs to those who can't hear it coming". Hay buenos ejemplos en nuestra propia región. En Uruguay, en Trinidad y Tobago, se está incentivando al sector privado a crear más empresas de servicios globales y a capacitar a más trabajadores para la economía del conocimiento. La pregunta entonces es si bastará con crear mejores empleos y preparar a nuestros jóvenes, y si será suficiente para sostener nuestras democracias. Las protestas que vemos casi a diario en muchos de nuestros países sugieren que nos falta algo más. Además de mejorar tangiblemente la calidad de vida, tenemos también que hacer un enorme esfuerzo por fortalecer la confianza de nuestros ciudadanos en sus propias instituciones. Y todo indica que debemos comenzar por la principal preocupación de la ciudadanía, cuál es el tema de la corrupción. Aunque esta lucha es una responsabilidad de todos, el primer paso corresponde a las instituciones públicas. Y la buena noticia es que en muchos países esto es justamente lo que está pasando. Lo podemos ver en el Brasil, donde la justicia está llevando adelante investigaciones sobre corrupción a una escala sin precedentes. Lo vemos con la decisión del presidente Kuczynski de proscribir a funcionarios corruptos y a las empresas que los sobornan. Y lo vimos en el proceso que llevó adelante los casos de corrupción en Guatemala, cuando su entonces presidente terminó en la cárcel. Tal vez peque de optimismo, pero creo que en esta crisis tenemos una oportunidad para dar vuelta a una página definitiva de nuestra historia. Incluso aspiro a que nos renovemos como lo hiciera Estonia, un país que hace menos de 3 décadas era un rincón olvidado de la Unión Soviética y hoy es una verdadera democracia digital. Nos queda entonces mucho camino por recorrer, pero creo que tenemos una hoja de ruta y nos falta el primer paso. En Francia diríamos en marche, y en nuestra región agregaríamos la máxima del Popol Vuh, el texto sagrado de los mayas, hoy lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: que nadie se quede atrás. Muchas gracias.